Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Carrera Presidencial. Durante los últimos días hemos tenido acceso fundamentalmente a dos encuestas de opinión, la encuesta CADEM, la encuesta Criteria, y el objetivo es ir evaluando el posicionamiento que tienen los candidatos a partir de estas dos encuestas y también respecto al posicionamiento público que han tenido sobre distintos temas de la contingencia nacional. Esos son los dos ejes que sistemáticamente tenemos acá en Carrera Presidencial. Nos acompaña, como siempre, nuestra pantalla touch y vamos a iniciar nuestra carrera, primero seleccionando a los actores más relevantes dentro de esta semana política. Por el lado de la oposición, vamos a escoger a Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y por el lado del oficialismo, vamos a incluir a Carolina Toá y también a Janet Jara. Estos van a ser los 5 candidatos a los que les vamos a poner ojo en este programa, iniciando nuestra carrera presidencial desde ahora ya. Evelyn Matei, Pacto Chile Vamos, lo nombramos todas las semanas. José Antonio Kast, del Partido Republicano. Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Carolina Toá, por el Socialismo Democrático. Y Janet Jara, por el Partido Comunista y Acción Humanista. En primer lugar, vamos a ver qué candidatos suben o han subido de acuerdo a las encuestas de opinión y al posicionamiento político de cada uno durante esta semana. Y vamos a comenzar por José Antonio Kast, quien en este caso registra tanto en la encuesta Criteria como en la encuesta CADEM sendos primeros lugares. En el caso de Criteria, superando por un punto a Carolina Toá, aunque ese punto no es una diferencia estadísticamente significativa. Y en el caso de la encuesta Criteria, en algunas preguntas, en algunos escenarios que dibuja esa encuesta, Kast aparece en el primer lugar. Por lo tanto, y dado que ha participado en la primera posición en 2 encuestas de opinión, le damos una segunda alza. La otra candidatura que también ha tenido un despegue, considerando tanto su posicionamiento en las encuestas de opinión como sus intervenciones públicas, es la exministra Janet Jara. ¿Por qué Janet Jara? En primer lugar, recuerden ustedes que sacó adelante la difícil reforma previsional. En segundo lugar, se ha mostrado como una actora mucho más centrista en comparación a lo que es su propio partido, el Partido Comunista. En tercer lugar, se ha atrevido a polemizar con Carolina Toá y, por cierto, con los otros candidatos de derecha en cuestiones centrales como son asuntos derivados de seguridad y de la política nacional del litio, entre otras cosas. En consecuencia, es una candidatura que va al alza y esto está reflejado en primer lugar, la encuesta CADEM, que aparece con 8 puntos de apoyo, y también en la encuesta Criteria. Y acá hay que tener mucho ojo. En la encuesta Criteria, Janet Jara, en un escenario de una participación cercana al 11% del padrón electoral, podría ganar esa elección primaria, y luego vamos a ir viendo cómo sería el resultado en caso de que participe más gente en la próxima primaria del día 29 de junio. Recuérdelo bien, 29 de junio, elecciones primarias de la centroizquierda con voto voluntario. El voto no es obligatorio. Entonces tenemos estas dos candidaturas que van al alza. ¿Cuáles han ido a la baja esta semana? Y nos vamos a trasladar hacia este otro sector con el fin de examinar esta candidatura, la de Evelyn Matei. Desde hace aproximadamente un mes, es una candidatura que solo registra retrocesos en las encuestas de opinión. Ella partió con una intención de voto entre el 25 y el 26%. Ahora, de acuerdo a la encuesta CADEM, está en torno a los 16 puntos y en Criteria está un poco más arriba. Pero hay un dato que muestra la propia encuesta Criteria. Si en la medición anterior le sacaba 9 puntos de ventaja a José Antonio Kast, en esta última medición le saca solamente 4 puntos de ventaja. Es decir, la distancia se ha ido reduciendo e incluso en un escenario entre Kast y Matei en que no participe Johannes Kaiser, suponiendo que Johannes Kaiser declinara su candidatura presidencial, bajo ese escenario
sería el ganador José Antonio Kast y en segundo lugar remataría la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cuáles son los principales problemas? Tratemos de no ayudar a los candidatos, pero sí identificar sus principales debilidades. En primer lugar, no se advierte que sea un liderazgo jerárquico, un liderazgo ordenado como el que está mostrando José Antonio Kast. En segundo lugar, hay mucho conflicto dentro de su coalición de gobierno, tanto así que algunos voceros o algunas vocerías de Chile Vamos han dicho que Evelyn Matei debiese ir a buscar el voto del socialismo democrático en la primera vuelta, sobre todo si es que llega a ganar en la elección primaria de la centroizquierda una candidatura como la de Janet Jara o Gonzalo Vinter. Por lo tanto, es un comando que aún está un tanto confundido y lo que debiese hacer Matei de aquí en adelante es tratar de mostrar más fuertemente dos equipos, el equipo de seguridad y el equipo económico. ¿Quién más retrocede esta semana? Carolina Toá. ¿Por qué Carolina Toá? Por las siguientes razones. En primer lugar, se muestra como una candidatura estancada en las encuestas de opinión, está marcando 7 puntos aproximadamente en la pregunta abierta sobre intención de voto. Adicionalmente, en un escenario de primarias de poca participación, cercano al 10 u 11% según la encuesta Criteria, sería derrotada por Janet Jara, pero en un escenario de participación máxima cercana al 25%, cuestión que yo estimo bastante difícil de conseguir, solo en ese escenario Carolina Toá le podría sacar una ventaja significativa a Janet Jara, pero vean ustedes, un 25% del padrón son cerca de 4 millones de votos y en una primaria no suele participar tanta gente como en una elección nacional. ¿Y qué candidato finalmente ha tenido un trompo, ha tenido un desajuste o ha tenido algún problema que le impida aparecer con fuerza en las encuestas de opinión en circunstancias que lo consiguió hace aproximadamente un mes? Johannes Kaiser. Johannes Kaiser ha sido el candidato, fue el candidato popular dentro de la derecha, fue la novedad dentro de la derecha, llegó a marcar más de 2 dígitos en competencia directa con José Antonio Kast, pero de un tiempo a esta parte se encuentra estacionado, sin capacidad de movilizar electores y también con serios problemas para construir sus equipos de trabajo. Muchos piensan que en algún minuto Kaiser va a deponer su candidatura en favor de José Antonio Kast y que eso va a traer como consecuencia que Kast sea prácticamente el ganador de esa primera vuelta. Ese es el panorama que tenemos hasta ahora. Vamos ahora finalmente al ranking final de esta semana, considerando el desempeño de los distintos candidatos presidenciales. ¿Qué nos deja esta semana política? Recuerden, es solamente un ranking semanal. Esto va a variar semana a semana. ¿Qué tenemos? En primer lugar, José Antonio Kast. ¿Por qué? Las razones creo que las di. En primer lugar, es el candidato que está mandando en las encuestas de opinión, es el candidato que más ha subido su intención de voto, es el candidato que ha mostrado más equipos de trabajo y en cuarto lugar, es un candidato que le ha ofrecido a Chile Vamos formar una alianza de gobierno en circunstancias de que Chile Vamos parece ser el gran opositor de José Antonio Kast, pero Kast entiende que por sí solo su partido no es capaz de ocupar todos los cargos de la burocracia estatal y se tiene que apoyar en Chile Vamos como un bloque capaz de entregar un contingente de profesionales que permita copar esos cargos. Segundo lugar, Janet Jara. Mucho ojo con Janet Jara. Janet Jara comenzó marcándose entre 2 y 3 puntos, hoy día está marcando cerca de 8 puntos e incluso en algunos escenarios de elecciones primarias podría aventajar a Carolina Toá, como lo expliqué, sobre todo si es que la participación electoral está en torno a los 10 puntos. Tercer lugar, Carolina Toá. ¿Por qué la pusimos en tercer lugar? Fundamentalmente por 3 cuestiones. La primera es que está mostrando una relación muy disruptiva con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, particularmente en asuntos sobre orden público y seguridad. Eso no es necesariamente malo, pero sí va a ser muy importante para el día 30 de junio, sobre todo si es que ella es la que gana las primarias del 29 de junio. Ahí tiene que comenzar a manejarse un poco mejor. En segundo lugar, porque no crece en las encuestas de opinión, particularmente en la pregunta sobre intención de voto amplia con todos los candidatos en la papeleta. Y en tercer lugar, porque se siente muy amenazada en la pregunta sobre primarias por Janet Jara. Entonces no es necesariamente la favorita, aunque en el papel bien pudiera serlo. Pero los datos muestran que está en una competencia muy cerrada con Janet Jara. Cuarto lugar, Evelyn
Matei, y Evelyn Matei hoy día es una candidatura estancada, está estancada en un 16% aproximadamente. Es muy bueno estar estancado en un primer lugar, no estoy diciendo que sea malo. El punto es que ha retrocedido mucho su intención de voto y se está mostrando como muy vulnerable frente a José Antonio Kast. Y finalmente, Johannes Kaiser no ha movido la agenda estas últimas semanas, es probable que lo haga y la única posibilidad que tiene de hacer reemerger su candidatura presidencial es enfrentando directamente a José Antonio Kast, cuestión que hasta ahora no ha realizado. Recuerden, esta es una foto de la semana que va a ir variando cada 7 días. Les recuerdo que no vamos a tener encuestas de opinión cuando entre a regir la veda de encuestas, que es 15 días antes de la elección, y por lo tanto el próximo programa probablemente lo hagamos solamente en función de los principales hitos políticos de la semana. Me despido y nos vemos en un próximo programa de Carrera Presidencial.